Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al sexto episodio de Ciencia, Ética y algo más. El día de hoy estamos muy, muy contentos con la invitada que tenemos el día de hoy. Pero a la vez estamos tristes, a la vez estamos de luto. México lleva ya un año de Jornada Nacional de Sana Distancia, de cuarentena. México ya tiene 200,000 muertos oficiales. México tiene una economía dañada y estamos enfrentando problemas muy serios en el tema de la administración pública de este país. Estamos ante un gobierno totalitario, ante un gobierno necio, ante un gobierno que no escucha a los especialistas en ninguna materia. Y desafortunadamente esta actitud nos cayó en un contexto de pandemia. Y eso es algo que pues, se puede reflejar en el pésimo desempeño que hemos tenido como país en el manejo del COVID. Es por eso que el día de hoy tenemos de invitada a una invitada estrella, la doctora Laurian, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que nos va a platicar un poco de la historia del libro, de su historia, de su experiencia y sobre todo por la investigación que ella ha estado haciendo por su parte y de la mano con otros especialistas en el tema. Y esto, aparte de ser una crítica a la administración, un comentario que espero sirva de construcción, eh, es también una invitación a todos los que están viendo a tomar las cosas en serio, a ser retrospectivos en el manejo que hemos tenido tanto en lo personal como en lo público sobre esta pandemia y estar prevenidos, porque una tercera ola está a la vuelta de la esquina y ahora, a pesar de la vacunación, tenemos que seguir con cuidado y no podemos subestimar el peligro que se nos acecha. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Laurian Jiménez. Bienvenida, doctora, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias por hacernos un espacio en su agendada apretada agenda. Cabe mencionar ahorita, fuera del aire, me comentó la doctora que tiene 9 entrevistas el día de hoy y nos hizo el favor de estar con nosotros. Entonces, es algo que le reconocemos y estamos muy agradecidos con usted de que nos haya tomado en cuenta. Entonces, doctora, para empezar, platícanos un poco de usted. ¿Quién es la doctora Laurian? Ay, qué barbaridad, qué pregunta. Yo, la verdad es que tiendo a no querer platicar mucho sobre mí porque este asunto no se trata de mí, ¿no? O sea, es de la pandemia, ¿no? Han ocurrido muchas cosas y de repente, con gusto platico un poco sobre mí, desde luego, ¿no? Pero no quiero para nada desviar la atención en lo que es importante, ¿no? Yo soy una persona de a pie, esa es la verdad. Soy una persona común y corriente como cualquiera. Yo no soy una celebridad, no soy, me ofende cuando alguien me dice que ahora soy influencer, ¿qué diablos es eso? Agarren, o sea, entendiendo de lo que es mi generación entiende un influencer como un chavito loco que se tira de la azotea en una patineta 100 veces y se filma para salir en un canal de YouTube, ¿no? O sea, es decir, yo he dedicado toda mi vida adulta o profesional, pues, a la ciencia, a la academia. Tengo 27 años de antigüedad en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesora, como investigadora. Pues esa es mi vida, ¿no? Y finalmente, pues soy una persona común y corriente, completamente, ¿no? Que nunca había yo tenido ninguna inclinación a ser activista de nada, ni mucho menos, nunca he tenido inclinaciones políticas. De hecho, la época electoral siempre es sufridísima para mí porque la gente en México no deja de hablar de eso, solo de las elecciones y digo, ay, ya que pase, por Dios, para que podamos volver a hablar como seres humanos todos, o sea, de otro tipo de conversación. O sea, nunca he estado involucrada en nada de eso. Ahora con la pandemia sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es algo realmente muy grave, distinto a cualquier otra cosa, sí, desde luego. En nuestro país han habido muchas tragedias, muchas injusticias, muchas, sí, que han llevado a gente a morir y todo, pero nunca en esta magnitud, nunca en esta magnitud y nunca de una forma que era tan inmediatamente prevenible. Es decir, que el control de la pandemia es algo que podía de forma realmente relativamente simple, o sea, es un problema muy complejo, no lo tratemos de sobresimplificar, es un problema muy complejo, pero finalmente es algo que se
Este problema se debió controlar como lo controlaron los países del sureste asiático los primeros 4 o 5 meses y mantenerlo siempre bajo control. Así tuvo que haber pasado, pero el mal manejo de la pandemia aquí en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, en los países europeos, pues esto es lo que ha pasado, ¿no? O sea, no, nos tiene aquí. Y entonces sí, yo sentí, en México pasa que la comunidad científica o el gremio científico, pues no tenemos realmente mucha voz ni voto, ¿no? Nos tienen como tal vez en una vitrina, así, escondidos en un rincón. No hay así como tenemos una fuerza, una fortaleza en términos de la toma de decisiones de muchas cosas, ¿no? O sea, somos un gremio ahí un poquito guardado en un rincón, en lo oscurito. Pensé realmente como una obligación profesional, personal, moral, levantar la voz porque tengo el conocimiento para hacerlo y para hacer una diferencia que logre salvar vidas. Así inicié haciéndolo. Entonces, y ahora pues todo es una locura, como esto que estábamos diciendo. O sea, he tenido 9 entrevistas el día de hoy, pues sí, es una locura, no sé, ¿no? Pero el punto es que no importo yo, ¿sí? Este problema nos rebasa a todos, porque en nuestro país hoy estamos sumando más de 200,000 muertes, y lo vemos en cifras reales, considerando el exceso de mortalidad y todos los datos que tenemos. En nuestro país, la realidad es que ya rebasamos el 500,000 de muertes por la pandemia, y son 500,000 de muertes prevenibles. Eso es una grandísima diferencia. No es lo mismo que un terremoto, un huracán, un tornado o algún otro desastre natural, en donde realmente no hay una forma de poder prevenir o sea, lo que estaba aconteciendo. Aquí había anticipación, había señales de alerta, es decir, tuvimos tiempo. Entonces, pues ahora sí, alcé la voz. Y heme aquí, no sé, por muchas razones diferentes, pues de repente sea todo esto, escribo un libro y no sé qué. Pero finalmente, pues nada, soy una persona simple, común y corriente como cualquiera. Soy hija de músicos, de artistas. Mi padre, director de orquesta, violinista originalmente, director de orquesta. Mi madre, fagotista. Fagotista, ella fue pues la primera silla de fagot en la orquesta de mi papá. Pues provengo de una familia así, de artistas. Mi vida transcurrió tras bambalinas en los teatros, entre atriles, partituras, instrumentos musicales y esto, ¿verdad? Mi vida la llena el arte de Beethoven, de Mozart y de Bach. O sea, esa es mi vida. Y aparte de eso, pues está la ciencia, que es lo que me alimenta intelectualmente, supongo, y mi familia. Eso soy una persona simple, común y corriente, que ahora estoy muy preocupada por la situación que acontece, claro. Y eso es todo. Ok, doctora, ¿qué fue, qué la llevó a escribir ese artículo, El fiasco del siglo? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? ¿Qué vio que dijo, no puedo quedar callada? O sea, hace un año, ¿qué fue lo que la motivó a escribir ese primer artículo? Sí, lo que me motivó es una desesperación, un sentimiento de desesperación, de inminente, así de algo inminente, catastrófico que iba a ocurrir, que pues ya ocurrió, está ocurriendo y sigue ocurriendo y va a ser peor hacia adelante. ¿Por qué? Porque al inicio de la pandemia, la verdad es que mi pensar fue, qué bueno, hemos tenido tiempo, ay, lo vamos a hacer súper bien, nos va a ir padrísimo. Pusieron a este hombre, López-Gatell, a cargo, ¿no? Pues parecía tener todas las credenciales suficientes, las tiene, el señor las tiene las credenciales suficientes, ¿no? Sobradas incluso, ¿no? O sea, el señor tiene un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? O sea, digo, tampoco es para apantallar a nadie, pero pues sí es muy importante, pues, ¿no? O sea, ignorante no es, vaya, ¿no? Claro. Ni poco preparado. Entonces dije, bueno, ponen a una persona preparada con las credenciales suficientes, el nivel educativo suficiente, qué sé yo. Tenemos tiempo. Eso es lo que en la vida nunca hay, ¿ven? O sea, tiempo es lo más valioso que va y se pierde y no vuelve nunca, ¿no? Entonces, teníamos ese tiempo valiosísimo que la verdad el sureste asiático no tuvo, Oceanía no tuvo. A ellos les pegó, pum, y de repente ya andaba por todos lados el virus, ¿no? Entonces era pues irse, claro, incluso así hubo gente muy inteligente, porque la presidenta de Taiwán, ¿verdad?
Ella no se esperó a que la ONU dijera nada, ella no se esperó a que nadie levantara una bandera. Ella dijo, a mí me vale, aquí vamos a cerrar todo porque esto se va a poner muy buena visión, mucho valor, realmente ese es un jefe de Estado con las tablas que se requieren, ¿verdad? Y bravo por ella, enhorabuena, ¿no? O sea, en Taiwán se han muerto 9 personas de COVID-19 y ellos fueron el sitio donde primero inició, ¿no? Entonces, pues allá, y después se empezó a recorrer Irán, empezó a tener un problema muy grave, ahí siguió Italia, ¡pum! Se cae Europa, empieza Estados Unidos, sí, pero tuvimos casi mes y medio más, ¿no? De tiempo. Entonces yo estaba pensando, esto va genial, nos va a ir súper bien, o sea, acá vamos a hacer el ejemplo de ahí les va cómo se hace bien esto, ¿no? O sea, y entonces López-Gatell pues daba sus conferencias y esto, pero lo que me motivó en el fiasco del siglo fue esto, que López-Gatell empezó a hacer muchas declaraciones que eran increíblemente preocupantes. Entre otras, estas declaraciones que dejaba claro por dónde iba su mentalidad, por dónde iba a ir guiando la estrategia. Porque él empezó a decir cosas tan aquel día de la fuerza moral, ¿no? El presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral. Yo entiendo que esto es una buena causa para hacer muchos memes en redes sociales y burlarse y no sé qué. Pues sí, se lo merecía, ¿no? Pero eso no fue lo más preocupante, lo preocupante fue lo que dijo antes, y lo que dijo antes fue casi sería mejor que el presidente se contagiara, sí. Porque así va, él como todo el mundo se va a recuperar espontáneamente, va a adquirir inmunidad y ya nadie va a tener que preocuparse, ¿no? Entonces esto dejaba muy bien claro que el señor pensaba primero que la enfermedad todo el mundo se iba a recuperar espontáneamente, o sea, como que, hoy, pues esas no eran las evidencias que habían en ese momento, porque en Italia había un saldo de muertos increíble, ¿no? O sea, España, en Madrid tuvieron que poner pistas de hielo para acumular los muertos. Es decir, no era poca la gente que se estaba muriendo. ¿De dónde había sacado eso? Quién sabe, pero algo no iba bien. Entonces, eso primero. Segundo, asumir, y esto de hablar de que adquiere inmunidad y que de así, ¡ay, híjole! Pues sí, porque claro. ¿Qué pasa? Entonces, lo que está diciendo el señor es que asume, dejemos a la gente contagiar es mejor, ¿ven? Porque pues adquieren inmunidad, entonces lo hace más sencillo. Entonces claro. Algo no va bien. Y luego lo dejó muy claro cuando dijo que en las escuelas, que si una escuela habían contagiados, era preferible dejar que se contagiaran 100 niños para meter acciones epidemiológicas y no hacerlo cuando había 1 o 2, porque pues ahí no teníamos. Entonces yo empecé a ver esto y dije, no, o sea, nos va a llevar el tren, ¿no? O sea, si este hombre se va a ir por ese lado, aquí nos vamos a morir miles. Y entonces cuando hizo aquella declaración de, no, en México la cifra catastrófica eran 6,000, y después todavía me cuesta mucho trabajo ver esos videos sin sentir lo que sentí esos días, como que se me revolvía el estómago de verlo declarar esto de esta manera, porque se habían muerto en México no más de 300 personas cuando él hizo esa declaración. Y él dijo, sí, primero dijo, se van a morir 6,000 personas, ¿no? 6,000, dijo. Después dijo, se van a morir 8,000 o tal vez 12, ¿no? Y luego dijo, bueno, podrían ser 28 o 30,000, o lo redondeamos en 30, que se redondea a 30, ¿no? Y claro. Cuando dije se redondea a 30, pensé que iba a vomitar la reacción de asco que me provocó eso, cuando es la persona encargada de ver por la vida y la salud de los mexicanos, a quien le parece que 2,000 vidas son un simple redondeo, como dejar los centavos en un Oxxo, ¿verdad? O sea, 2,000 redondeamos a 2,000. Oigan, 2,000 vidas, 2,000 seres humanos. Dije, esta persona tiene algún problema, ¿no? O sea, esto no va a ir bien. Entonces él hizo un cálculo y de ahí dijo, bueno, ya muy catastrófico 60,000, tan. Pero en esas entrevistas que le hicieron en ese día que lo escuché hacer ese redondeo, me sentí a escribir el fiasco del siglo, porque él hizo un error de cálculo muy grave. O sea, él había dicho, si tenemos esto, pues por mucho vamos a tener a X número de personas hospitalizadas. Y de acuerdo con el índice de letalidad que México o el mundo estaba cargando en ese momento, si calculábamos ese número de infectados y cuántos iban a hospitalizarse y de ahí cuántos iban a morir, pues el señor había hecho un cálculo realmente
un Bajo error y de cálculo terrible, y ¿no? Entonces dije, no, subestimado. esto lo necesitamos completamente subestimado, ¿no? Y decía, no, pues que adquieran inmunidad y ya todo el mundo adquiere inmunidad. No, no, sí, sí, pero dejar la inmunidad de rebaño que debe decirse que sabemos hoy que la inmunidad de rebaño contra COVID-19 es un fenómeno que no existe, al menos que esté involucrada la vacunación, no vía la infección natural, punto, no existe, ya está muy demostrado, ¿no? Entonces los que siguen hablando de, es que tal vez ya tenemos, no tenemos, nadie tiene, es decir, los pueblos que ya estén muy vacunados, tal vez sí, pero no vía la infección natural. Total, Claro. me senté al fiasco del siglo para hacer ver que los errores de cálculo iban a llevar a cientos de miles de personas a morir y si lo dejaban ir más extremos, incluso millones de personas a morir. Claro, en ese momento me dijeron, ay, vieja histérica, no sé usted alarmista, ¿verdad? No sé usted, bueno, pues ahí les da que histérica fue la vieja, porque hoy están declarando 200,000 muertos en nuestro país, ¿sí? Claro. No, Entonces, y cabe mencionar, doctora, porque ahorita muchos podrían decir, no, en aquel entonces no se sabía, no se tenía estimaciones, pero a ver, la declaración de los niños fue el 14 de marzo, la sí, declaración de la fuerza moral del presidente fue el 16 de marzo. Para esas fechas ya conocíamos que una tasa de letalidad entre el 3 y 8%, correcto. altísima para una infección viral. Que tenía un R0, que es la tasa con la que nosotros calculamos el potencial contagio, de hasta 6 o 7, hasta ese entonces es lo que se estimaba. Ya estaba Lombardía en estado de guerra. Ya ¿Sí? teníamos Estados Unidos también con cuarentena generalizada. Ya se había declarado el 11 de marzo pandemia por la OMS, perdón. Teníamos Ecuador que tenían muertos en las calles y se estaba generando el pánico colectivo en México. Sí estábamos muy asustados, pero eso no justifica que hayan querido minimizar de la manera en que lo hicieron la pandemia. Sobre todo con una población como la nuestra que es muy creyente de lo que el gobierno le dice. O sea, No, desafortunadamente tenemos una cultura paternalista. sí, Ujú. claro, no, pero eso, ahorita yo creo que si los errores se juzgan puntualmente, uno de los más grandes es esto porque se necesita tener una visión realmente obtusa de todo, cuando en una situación ante esta, es que esto no es como tener miedo al pánico. Al inicio de la pandemia ahí circulaba mucho en redes sociales, todas esas gentes así muy con el afán de socialmente aceptables, ¿no? Así, ay, que no cunde el pánico y no cause usted pánico porque la gente se va a espantar. No, ojalá que la gente se hubiera espantado más, Claro, ojalá se hubieran espantado más. Y entonces, cuando el gobierno tenía la intención, o sea, quisieron hacer, es que estamos tratando de que no haya pánico. No, oiga, es que ante una situación, esto no es como un incendio dentro de un teatro donde sí lo que uno quiere es que no haya pánico, porque se van a matar unos a otros en la estampida, ¿verdad? Aquí no es ese tipo de pánico, aquí sí se necesita un cierto nivel de pánico para que la gente entienda la gravedad del problema, porque lo que ante una situación como esta es realmente peligroso, el peligro más grande que tenemos aquí es la displicencia. ¿Qué significa eso? Perdón, si hay niños, pónganle el mute, ujú, el valemadrismo. Eso es un peligro, mucho peor que el pánico. El pánico claro, va a hacer que la gente esté alerta. Oye, yo no me quiero infectar, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero morir. A ver, hay que cuidar a mi gente, hay que hacer... Sí, ese tipo de pánico que hace que la gente esté alerta es extraordinario para aquí. Digo, no es que también tenga uno a la gente muriéndose del terror, ¿no? O sea, pero claro, sí por lo menos entendiendo ahora, decirle a la gente, esto no es, lo que no hay excusa, no hay manera de perdonar una declaración tal como esto no va a ser peor que una influenza. Esta enfermedad no es más grave que una influenza. Y eso lo dijo no una, no dos, varias veces el subsecretario de Salud en las conferencias de prensa. Y entonces dicen, es que no sabíamos nada. Mentira. Sabíamos menos de lo que sabemos hoy, pero sabíamos suficiente para saber que esto no era una claro. influenza. Entonces, y se la pasó diciendo eso, y luego de la mano, haciendo la mancuerna con el señor presidente, ya domamos la pandemia. ¿Cómo fue al principio? Nos encerramos y dijeron, no, esto va a pasar muy rápido. Ujú. Semana Santa y 2 semanas y se acabó. O sea, qué manera de no darse cuenta, porque justo como acabas de decir,
O sea, Lombardía estaba en estado de guerra. Sí, sacaban los cadáveres en la noche en camiones militares. ¿Cuándo hemos visto una cosa semejante en Europa suceder? O sea, era pues, así catastrófico realmente, algo como que, de veras, esto está pasando, mis ojos no lo creen, ¿no? O sea, así, y ante todo eso, decir que esto iba a durar 2 semanas y ya, y aquí no, esto era una influencia, después, pero más problemático que eso, es cuando ya en México sí se empezaron a morir más personas y más personas y más personas, y entonces no rectificar, sino Claro, insistir en el mismo error, seguir claro. diciendo, ya domamos la pandemia, ya vamos a llegar al pico, ya domamos, ya aplanamos la curva, quién sabe qué. Esto ha llevado a un nivel de desinformación entre la población mexicana que es hoy, más de un año después, dificilísimo, Claro. dificilísimo de controlar. Y con el tema de la corrección, doctora, eso es algo muy importante porque errores de cálculo y errores de la estimación de la gravedad lo hicieron todos, desde la OMS hasta cualquier organismo nacional de salud. La OMS, cuando inició el brote, cuando detectaron el brote en Wuhan, tardaron casi un mes en decir, invitar a no viajar a China. O sea, ni siquiera hubo una indicación de cerrar las fronteras con China. Todavía cuando se conocía que había un clúster de casos, un conglomerado de casos en Wuhan, no se tomaron las medidas de aislamiento que ya se conocían, que estaban en los lineamientos para prevención de pandemias que desde el 2012 conocíamos, que sabíamos que eventualmente iba a pasar, que el SARS, el MERS, la influenza H1N1 nos habían avisado y que nos invitaron a hacer protocolos y no se respetaron. Sin embargo, después la OMS corrigió y actualizó sus indicaciones. Pero aquí en México no pasó. ¿Qué pasó, doctora? Usted, desde su perspectiva, ¿qué pasó? ¿Fue una indicación que el presidente le dio al doctor Hugo López Gatell y que él modificó todo el mensaje para hacer lo que el presidente quiso? ¿O fue una indicación que el doctor López Gatell le pasó al presidente? ¿De dónde, cómo fue ahí el error? Pues es imposible porque esa pregunta me lleva al campo de la especulación. Necesitaría yo haber estado ahí tras bambalinas viendo cómo discutían estos dos hombres, ¿verdad? Puedo simplemente decir cuál es mi hipótesis, ¿no? O sea, que mi hipótesis es que pues al presidente se le debe haber planteado, a ver, ¿cómo, eh, señor presidente, a ver, esto se puede controlar así? López Gatell es epidemiólogo, o sea, no es que no sepa qué hacer, ¿no? Sí, exacto. Y lo que hay que hacer para controlar esta pandemia no es distinto a lo que se hace para controlar cualquier otro brote, epidemia o pandemia de este mismo carácter infeccioso, transmisible entre seres humanos por vía aérea, etcétera. O sea, hay protocolos específicos Claro. que no es que ahora se inventó el hilo negro ni nada, no. O sea, son protocolos epidemiológicos que se saben desde siempre. Entonces, pues sin duda López-Gatell debe haber expresado que esa era una vía a seguir. O sea, la vía a seguir, que es la clave de todos los países que han tenido éxito. La clave, o sea, lo que ha hecho la diferencia entre los países exitosos y fracasados es una cosa simple. Aquellos que siempre su estrategia aspiró a detener la propagación del virus, detener la propagación de la infección. Esos que su estrategia tenía como objetivo fundamental eso, detener la propagación del virus, todos han sido países exitosos. Los que no han visto esto como un objetivo central a la estrategia de control, todos están fracasando. ¿Ok? Claro. Entonces, pues sí, nada más para controlarlo, entonces hay cosas que se tienen que hacer. Y para controlar el contagio, pues hay dos brazos, lo que hace el gobierno, lo que hace la población. Para que la población haga las cosas bien, necesita una estrategia muy eficiente, clara y transparente de comunicación de parte de las autoridades, ¿no? Y lo demás se da. Y si no es así, entonces pues se sientan normas, si las normas no siguen, se sientan leyes, y etcétera, ¿no? O sea, para que la gente siga lo que tiene que hacer por su propio bien, para prevenir que la gente se muera, ¿no?
Bien, entonces, pues mi hipótesis es que queremos hacer pensar que la gente es muy complicada. Yo creo que eh, eh, irse por la teoría más simple resulta casi siempre Ok. Acertada, ¿no? más acertado, Ujú. ¿no? A mí se me hace, pues, sí, claro, le dijo, a ver, pues lo que hay que hacer es, necesitamos laboratorios de pruebas, ampliar la capacidad de pruebas, porque lo que necesitamos es empezar a ver Claro. dónde anda el condenado bicho y dónde han de Ujú. ir a meter ahí hay que hacer rastreo de contactos, ahí hay que tener estrategias de aislamiento y ahí hay que empezar a hacer, ¿no? Y hay que, pues, se tiene que tener un mini ejército a pie que Claro. ayude con el rastreo, laboratorios, diagnóstico, aislamiento, etcétera, ¿no? Y entonces el presidente dijo, Ujú. ¿y eso cuánto nos va a costar? Pues nos va a costar tanto. Ah, hijo, no, Ujú. eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Sí. Porque estamos construyendo un aeropuerto, porque Tengo estamos mi construyendo una refinería. Ujú. refinería, porque necesitamos Ujú. tener un tren. Exacto. Bueno, bueno, a ver, ¿cuál es la opción? Bueno, pues la opción es tal vez, tal vez, como otras infecciones. Si esto resulta no ser tan grave, dejar a la gente infectar, se van a morir unos, sí, pero si no es tan grave no se van a morir tantos. Y dejar a la gente infectar significa que cada vez hay más inmunes y esos inmunes tarde o temprano van a ser inmunidad de rebaño. Y entonces de Claro. aquí a que eso pasa, pues hagamos cositas paliativas, paliativas. Lo que nuestro país ha hecho es eso, es ir tapando el pozo cada vez que el niño se ahoga. Aquí no hemos tenido una estrategia de salud pública para el control de la pandemia. Lo que hemos tenido son medidas paliativas ya que las cosas están muy mal. Es decir, se habla de vamos a tener camas de hospital, ¿no? Pues, ok, pero no necesitaríamos camas si protegemos a la gente de infectarse, ¿me explico? Ujú. Porque entonces la gente no se enfermaría y no requeriría ir al hospital. Entonces es un absurdo pensar que un problema así se puede controlar a nivel hospitalario sin cerrar la llave del origen de las hospitalizaciones. Claro. Es decir, controlas el contagio, en automático proteges la ocupación hospitalaria, en automático, porque van a ser pocos los que requieran hospitalizarse. Ahora, si no le cerramos al contagio y hay muchos contagiados, eso lleva a muchos infectados, eso lleva a muchos hospitalizados y a muchos muertos. Entonces, paliativo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que no se vea tampoco que los dejamos morir tan gacho, ¿no? Pues hay que tener hospitales, ¿ok? Entonces se hace por la ocupación hospitalaria sin hacer nada para detener la propagación de la enfermedad, ¿ok? Después, no, enciérrense Ujú. todos. Los confinamientos no son una estrategia de salud pública, ¿sí? Los confinamientos son una medida de emergencia como de último recurso ante la posibilidad inminente de que miles o cientos de miles o millones de personas se mueran, ¿sí? Pero a sabiendas de que los confinamientos son costosísimos, Claro. costosísimos, porque tienen un costo social, tienen un costo psicológico, emocional, tienen un costo económico altísimo, ¿ok? Entonces los confinamientos se usan solo cuando ya no hay de otra, ok. Entonces, pero no, es decir, no se usan como Europa y Latinoamérica están usando los confinamientos, o sea, bueno, ya van mejor las cosas, salgan, los Ujú. europeos Sí. fue lo que hicieron, ¿no? O sea, después de lo que tuvieron en febrero, marzo, abril en Europa, que fue una cosa dramática, empiezan a disminuir, controlaron muy bien, ahí sí aplanaron las curvas, ahí sí domaron la Ujú. pandemia, ¿no? Pero no les duró. ¿Por qué? No les duró porque cuando bajó, dijeron, ahora sí, a la goma con el cubrebocas, a la goma con todo, vamos al antro, vamos al gym, vamos así, vamos asado, viva la libertad y todo el mundo haga su santa voluntad. Y cuando eso pasa, empiezan a subir los contagios y se les viene la segunda ola, que fue mucho peor que la primera, ¿no? O sea, entonces, ¿y qué hacen para eso? Confinamiento, confínense, confínense. No, bueno, a ver, entendiendo lo siguiente, en Europa tal vez sí se pueden confinar. O sea, ¿por qué? Sí, sí. Porque los gobiernos tienen, en los gobiernos de los países europeos, de la mayoría, pues, de los países europeos, tienen programas sociales que permiten a la gente confinarse.
Entonces la gente se confina y también y sigue teniendo cómo poner comida en la mesa todos los días. Las empresas pueden cerrar y los programas sociales que tiene el gobierno permiten que no tengan que despedir a todos sus empleados o que la planta o la empresa o la fábrica quiebre, ¿verdad? Ahora, vivimos en un país en donde tenemos una proporción gigantesca de la población que vive del día a día. Al día. Uh-huh. En donde si la gente no sale a trabajar, ese día no hay comida en la mesa. Entonces, y no hay un solo programa social para permitirles confinarse. Entonces, cuando López Gatell dice, quédense todos en casa, sí, señor, con gusto nos quedaríamos en casa si usted nos explica cómo. Explíquenos cómo rayos es que nos debemos de quedar en casa si no hay programas sociales que lo permitan. Le dicen a los restauranteros, cierren. Sí, con gusto cerramos. ¿Y luego qué? ¿Qué quieren? ¿Que nos vayamos todos a la quiebra? Es decir, también un país que se fue por la borda económicamente, ¿ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer para rescatar eso, no? Entonces, este país en particular, en donde el gobierno no tiene la intención de ayudarle a la gente a poderse confinar, a las empresas a cerrar, y no, o sea, no tiene la intención, tal vez ahí sí, tal vez no tenemos los recursos. Ok, bueno, entonces no podemos recurrir a los confinamientos. ¿Y cuál es la alternativa? Pues tener una estrategia que sí es una estrategia de control epidemiológico de salud pública, controlando la dispersión de los contagios, en donde los mexicanos podríamos muy civilizadamente todos usar cubrebocas, ventilar espacios, evitar aglomeraciones, hacer una serie de medidas, mientras el gobierno también hace lo suyo, hace vigilancia de dónde andan los casos, y como China, donde encuentran un caso, se van con todos, cierran el pueblito, nadie sale, nadie y entra. Pruebas a todos, sí. 3 millones de pruebas en una semana a todos, y el que sale enfermo ni modo, se me encierra hasta que se le quite. Se le quita, ahora, ok, ya aquí no hay enfermos, perfecto. Váyanse todos, sigan con sus actividades. ¿Por qué? Porque China ha entendido, China es un país con una geografía tan extensa y tantas ciudades tan densamente pobladas que ellos saben, si de ese pueblito se les sale y se les va, el problema es mayúsculo. Entonces, nada, cierran el pueblito hasta que se controla ya, ok, todo el mundo vuelve a la normalidad, estamos bien. Ahora, aquí, entonces, primero lo de las camas, ya vimos que eso nos sirvió. Se nos pone 3 centímetros peor de lo que pasó a finales de año y principios de ¿sí? Después de durante y después de las fiestas decembrinas. Si ahorita con esta otra escalada se nos pone un poquitito peor que entonces, el colapso del sistema de salud va a ser evidente, ¿sí? O sea, ya estaba colapsando, y que no digan que no, porque hubo mucha gente que se murió en las ambulancias, en su casa, en la calle, en camino al hospital, etcétera. El exceso de mortalidad lo demuestra. Alejandro Cano, que es una persona que ha hecho unos análisis extraordinarios, está en Twitter, él hizo una superposición de la gráfica de exceso de mortalidad, o sea, como que la curva de exceso de mortalidad y las curvas de contagios, de casos diarios en el país. Y curiosamente, justamente en la época de diciembre fue donde el exceso de mortalidad se fue a todo lo que daba. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque no hubo camas para todos, ¿verdad? O sea, claro. Pues sí, se murió mucha gente sin atención médica. Entonces, a lo que voy, pues, para redondear esta idea, es que los confinamientos no son una solución. En nuestro país, insisto, o sea, cada confinamiento es más costoso que el anterior. Es más detrimento sobre la economía, más detrimento social. Llevamos más de un año donde nadie va a la escuela. ¿Saben el perjuicio que va a causar a nivel educativo en nuestro país en las décadas por venir? Los jóvenes preparatorianos que mejor tiraron la toalla y dijeron, yo ya no estudio, ya mejor se pusieron a trabajar, ya no van a acabar la escuela, ¿sí? Los adolescentes que ahora van a tener, de por sí los pobres adolescentes traen tanto rollo encima, de forma natural, ¿no? Pues son adolescentes. Sí, pero ahora un adolescente que ha vivido un año y medio o un año y fracción sin tener contacto con sus pares, con otros de su edad, con sus amigos. Esto es parte del desarrollo integral de un adolescente, ¿no? El adolescente lo requiere más que cualquier otro ser humano, ¿no?
tener esa interacción entre los de su edad. Pues esto va a ser un detrimento gigantesco y un problema de salud pública, mental, psicológica, emocional y demás en nuestra población. Pero ¿de quién es culpa? Pues sí, es culpa, o sea, ¿cuál es la etiología de esto? ¿Cuál es el origen de esto? Del problema económico, del problema social. El origen es que no se ha controlado la pandemia, ¿sí? Entonces, pues los confinamientos no son, en las camas no son, ahí no está. Y ahora vamos por la tercera, que es la vacunación. No, ya estamos viendo, vamos a vacunar. Tampoco va por ahí, porque con o sin vacunación, si no ahorita toman el control, en algún momento toman el control de los contagios, aquí simple y sencillamente se van a seguir sumando muertos. No hay otra. Me parece oportuno, doctora, comentar que este gobierno ha sido el gobierno de las excusas en diferentes áreas, en diferentes ramas. Pero también aquí ha sido frecuente escuchar que es por culpa del neoliberalismo que tiene un país gordo, que es por culpa de la falta de infraestructura, que es por culpa de los gobiernos anteriores que nos dejaron dañado el sistema de la Dirección General de Epidemiología. Cuando eso pues es un pretexto nada más, no tiene raíz en la realidad. Usted menciona en su libro que las unidades de salud para las enfermedades respiratorias, para monitoreo de enfermedades respiratorias, suben hasta 26,000 en todo el país, de las cuales para la pandemia solo se habilitaron 475. O sea, es un número muy bajo de lo que ya existía, de lo que no tenían que invertir. También en el número de pruebas, usted menciona en su libro que para el 28 de diciembre se habían realizado 27 pruebas por cada 1,000 habitantes en el país, comparadas con, por ejemplo, 134 en Brasil, que sigue siendo bajo, Alemania 400 pruebas, Bélgica 588, Singapur 923 pruebas por cada 1,000 habitantes y Dinamarca, por ejemplo, 1,782 pruebas por cada 1,000 habitantes. Es decir, la infraestructura ya estaba, la red ya estaba, los profesionales ya estaban. ¿Qué fue lo que faltó? Fue una inyección de recursos en donde el presidente no quería invertir. Él tenía sus proyectos, él tenía su prioridad, él no iba a quitarle dinero a sus prioridades, a lo que él quería desarrollar. Doctora, ahorita, para los ciudadanos de a pie, se viene Semana Santa, se vienen después el Día del Niño, el Día de la Madre, que el año pasado también vimos cómo representó un incremento en la cantidad de contagios. ¿Cuál sería la recomendación de usted hacia los ciudadanos para estar prevenidos? Ciertamente, aislarnos es muy complicado, ya estamos todos hartos, tenemos hambre, queremos seguir trabajando. ¿Qué nos recomendaría usted a nosotros para no quedarnos esperando que el gobierno nos resuelva? Sí, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero hay que reconocer que lo que hacemos nosotros como parte de la población de México, cada uno de nosotros, es muy importante en lo que ocurre dentro del desarrollo de la pandemia. Entonces, primero deben estar seguros de eso, primero, ¿no? O sea, cuando la gente divaga y dice, no, pues ya, no, es que no, ya se nos murieron 500,000 de personas, más de 500,000 de personas. ¿Cuántas más estamos dispuestos a soportar? ¿Cuántas pérdidas humanas más estamos dispuestos a soportar? Lo primero es reconocer que todo lo que hacemos es muy importante, cada individuo, y saber qué es lo que importa, qué es lo que realmente podemos hacer. Uno es, no tengan esperanzas en las cosas milagrosas y ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver? Les voy a decir una cosa, o sea, los países del sureste asiático creo que han tenido un éxito gigantesco, entre otras cosas, porque allá la población nunca se le ha mentido, haciéndole creer que va a haber un retorno a la normalidad. Es decir, un día se les dijo, póngase el cubrebocas, y cuando ya no, nunca. Usted haga de cuenta que toda la vida lo va a tener que traer, o sea, ¿me explico? Aquí nos están mintiendo de que, no, ya prontito, volvemos ya prontito. La realidad es que la normalidad, que lo que comprendimos como normalidad antes de diciembre del 2019, difícilmente eso va a volver. Ahora vive entre nosotros un patógeno que se llama SARS-CoV-2 y aquí vino para quedarse y cada día es más peligroso, cada día es más complicado y sí, hay cosas buenas como la vacunación. Habrá otras cosas buenas, como vendrán terapias, ojalá, ¿verdad? Vendrán terapias
también seremos más inteligentes para saber cómo tratar este problema. Hay una serie de cosas, ¿no? O sea, no vamos todo perdiendo, o sea, también hay muchas cosas que van progresando y que nos dan razones para estar positivos. Lo que no podemos es ser ingenuos. Es decir, esto no va a pasar rápido, las vacunas no son una cura milagrosa, no va a ser una cura inmediata, o sea, un remedio inmediato. Y entonces, ya sabiendo eso, entonces, tranquilícense, mejor hay que ver la situación, no como el vaso medio vacío, sino medio lleno. Bueno, ok, de esto a ver qué rescatamos. Uno, esto, como todos los males que se tienen, que ha tenido la humanidad, va a pasar. Y vamos a estar mejor, en un tiempo mucho mejor, sin duda. Pero lo que importa es que cuando ese tiempo llegue, estemos aquí, ustedes, cada uno de ustedes, esté aquí para ver qué sigue en la historia, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Sigan aquí. Que sus hijos y sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, sus colegas, sus amigos, sigan aquí. Y para que eso suceda, necesitamos tener los recursos para saber qué es lo que importa, y lo que importa ahorita es no minimizar la gravedad del problema que está pasando. Saber que mientras no venga una solución permanente, como realmente tener a una proporción de veras muy grande la población inmunizada, o una cura, porque podría llegar una terapia, ¿verdad? Y pues ya, o sea, también entendiendo, ¿no? En algún momento la sífilis fue algo horrendo, y ahora tener sífilis, pues un poquito de penicilina, ya estamos del otro lado, ¿no? O sea, pues podría terminar pasando algo similar con COVID-19 si viene una terapia. Entonces, pero mientras no venga una solución permanente vía la vacunación masiva o vía la disponibilidad de una terapia que también se pueda aplicar de forma masiva, entonces tenemos que seguirnos cuidando. Y para cuidarnos hay que saber cómo. Porque ahora toda la gente trae en boca siempre decirle a los demás, cuídate, tú cuídate, no bajes la guardia, no bajes la guardia. Y la gente yo creo que piensa, ¿qué rayos significa no bajar la guardia? O sea, como, ¿qué tengo que hacer para no bajar la guardia? O sea, pues sí, me cuido, ¿qué hago para cuidarme? A ver, lo que hay que saber es, este patógeno es un patógeno que viaja en el aire. Más del 90% de las infecciones se dan por la vía aérea, ¿ok? Entonces, todas estas tarugadas, perdón, pero lo son, los tapetes sanitizantes, el pásele por el puentecito donde nos rocían con quién sabe qué rayos, y luego pasan por las calles con unos gases así de vamos a limpiar la calle. No, bueno, eso está muy bueno para hacer show, para hacer un drama, pero no está muy bueno para prevenir el contagio de COVID-19, porque no sirve de absolutamente nada, ¿sí? Entonces, este virus se transmite por dos vías, por la vía de los bioaerosoles, que es una vía respiratoria por vía aérea, y dos, por la vía de contacto. Contacto es, aquí está el virus, yo lo toco, lo traigo en la mano, me toco la nariz, y entonces me contagio. Nada más que cuidado, la vía respiratoria es responsable de más del 90% de las infecciones. Y la vía del contacto es realmente, ahora sabemos que es muy poco frecuente, es muy poco común que la gente se infecte por la vía de contacto. Entonces, ¿hay que cuidarse de esta? Sí, claro, pues hay que cuidarse, claro, ¿no? Entonces, lávese sus manos y desinfecte sus superficies. Pero los tapetes sanitizantes no sirven de nada, los puentecitos de aquí, cuando ve a la gente así, los bomberos echando no sé qué, pues nada más están contaminando el medio ambiente sin ningún sentido, ¿ok? Ahora, ¿qué necesitamos? Más del 90% de las infecciones se dan por vía aérea, protejándonos de la infección por la vía aérea. ¿Y cómo lo hacemos? Cubrebocas. Eso es esencial. Cubrebocas. ¿Qué más? Ventilamos los espacios. No se habla suficiente, no se puede hablar suficiente de la importancia de la ventilación de los espacios. Este microorganismo se queda suspendido en el aire en lo que son microgotículas, es decir, partículas pequeñísimas infecciosas que se acumulan en el ambiente, que provienen de nuestras secreciones respiratorias y orales, ¿ok? Bucales.
Entonces, se dan cuando respiramos, se dan cuando hablamos, se dan cuando gritamos, cuando cantamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, se dan en todo momento, ¿ok? Entonces, el cubrebocas sirve para hacer menos esto. Y la ventilación. Sí, en lugar de esto acumularse, ahora esto se dispersa, se va y ya no nos contagiamos. Se baja pues la carga infecciosa del aire. Entonces, ventilen los espacios, pero cuando digan ventilen, se me hace horrendo. Hay una persona en Twitter a la que sigo que ha ido a tomar fotografías en el metro, en el metrobús, los trolebuses, en quién sabe qué, todo el transporte público con las ventanas cerradas. O sea, si usted toma el transporte público, exija a sus autoridades que abra las condenadas ventanas, porque esos sitios cerrados son sitios de supercontagio, es decir, son incubadoras del virus. Entonces, con un condenado que entre ahí sin cubrebocas o un parlanchín, porque esa es otra. En Japón, por ejemplo, está prohibido hablar en el transporte público o en las salas de espera. Entonces, si usted está en la sala de espera y se pone a hablar, lo sacan de la sala de espera. En el metro, el transporte público, nadie puede hablar. ¿Por qué? Porque en silencio se generan menos aerosoles. Claro. Entonces, usted está en el metro así a reventar las ventanas cerradas y con que tenga dos parlanchines o uno o que le da por cantar sin cubrebocas, pues ya infectó todo el vagón, ¿sí? Entonces, hay que ventilar los espacios, el transporte público, las salas de espera, todos los espacios cerrados, las oficinas y esto. ¿Quieren un regreso a clase seguro? Pues lo primero que tienen que hacer es acondicionar las aulas para que los niños puedan estar separados, pero más que eso, para que el aula tenga la ventilación suficiente con el suficiente recambio de aire para que ese aire tenga una posibilidad de contagio muy baja, para disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, cubrebocas, ventilación y evitar aglomeraciones. Esos son los puntos centrales de evitar el contagio. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Vamos a evitar que por completo la pandemia? Pues tal vez no, pero déjenme decirles algo. Japón es un lugar en donde recurrieron solo una vez a un confinamiento, pero no fue masivo, fue un confinamiento parcial. Japón nunca más ha vuelto a hacer confinamientos. Japón además tiene la particularidad que ellos sí dijeron que pruebas, rastreo, no. Japón siempre ha hecho pocas pruebas. Okay. Pero Japón se basó en una estrategia. Es que de eso se trata, conocer a mi gente, conocer al pueblo, sí, bajo mi realidad, que sí se puede y que no se puede, ¿no? Como esto, que es un sinsentido decirle al pueblo de México, quédate en tu casa. Ah, pues sí. ¿Y cómo vamos a comer, oiga? O sea, ¿no? Y después nos echan la culpa. Después, ¿es su culpa? Le dijimos que se quedara en casa. No, bueno, no. O sea, ahora Japón sí lo entendió muy bien. Aquí sí. Si decimos todos con cubrebocas, nadie va a hablar en la calle, no sé qué, van a guardar distancia y nada de aglomeraciones y quién sabe qué. Ellos confiaron en que las normas que se establecían se iban a seguir tan bien que eso era suficiente para controlar. ¿Y qué creen? Van muy bien. Y sin necesidad de la fuerza. No, o sea, digo, si hacen pruebas, claro, y todo. Y Japón hace muchas cosas padres, como por ejemplo, ellos, en lugar de preocuparse, ay, necesitamos más camas, y cuidar las camas vacías. No, Japón dice, tiene cualquier síntoma, hospitalícese inmediatamente. Claro, porque las hospitalizaciones anticipadas salvan vidas. Es decir, que un paciente con COVID que empieza a mostrar unos síntomas, no, si usted se me pone grave ya no lo salvo, ¿me explico? Entonces en Japón, en lugar de decirle que es en su casa hasta que le falte la respiración y utilizar los hospitales nada más como un túnel para que se mueran, ¿no? O sea, una pasadita para de ahí a morirse, como se hace aquí en México, ¿verdad? En Japón, más bien, cualquier síntoma, Corea del Sur hace lo mismo. Y sus índices de letalidad son bajísimos. Bajísimos. Claro, porque a la gente, pues, se le da un seguimiento, una atención temprana, hospitalizaciones anticipadas. Entonces la gente no necesita tubarse y así, ¿no? O sea, digo,
se les ha muerto gente, evidentemente, ¿no? Japón ya tiene 8,000 muertos y 8,000 son muchos, ¿no? O sea, pero si vemos que acá estamos rayando los 500,000, pues digo, 8,000 parece un poco benévolo, pero en fin. Entonces, sí hacen pruebas, claro, pero no tienen estos programas agresivos como Nueva Zelanda o como Vietnam o como Taiwán, en donde es pruebas, 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 pruebas y hay un caso y hacen 6,000 contactos de un solo caso para rastrear a toda la gente. O sea, no hacen esa cosa tan masiva de pruebas, pero hacen una disciplina. O sea, y tengo una persona que aprecio mucho, el maestro Aurelio Asiain y su esposa Montserrat. Viven en Japón y al maestro Asian le dije, es que en Japón, pues saben que allá son tan disciplinados ustedes que, bueno, él es mexicano, ¿no? Pero, o sea, la gente allá es tan disciplinada que pues les dicen cubrebocas, todo el mundo se lo pone, les dicen así, todo el mundo se lo... Me dice, ay, no, eso es lo que todo el mundo cree de los japoneses, eso no es verdad, ¿eh? O sea, también acá son un desbarajuste y también la gente hace lo que quiere, pero lo que sí es distinto es esto, que allá las leyes se hacen cumplir. Hay una norma, usted no puede hablar en el transporte público y no es de que se la pasen por el arco del triunfo. El que habla lo bajan del transporte y váyase a la goma. O la sanción, se le sanciona con la sanción que eso tiene. Es decir, las leyes, las normas, las reglas se hacen cumplir. A diferencia de aquí que nos dicen, no, pues sí, pongas el cubrebocas y si no me lo pongo, ¿qué? No, pues nada. Ah, bueno, ya cada quien haga su santa gana, o sea, ganan lo que les pegue la gana, ¿no? Entonces, a lo que voy, cada país ha encontrado, los países exitosos, han encontrado su modelo propio de su gente, conociendo mi gente así. Taiwán, por ejemplo, lo han hecho tan bien, realmente yo me quito el sombrero, su presidenta es una mujer chiquititita, parece una cosita así, qué pantalones, qué valor, qué visión, qué salvó a su gente de morir. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Y ahí en Taiwán, por ejemplo, no han vacunado, no han empezado a vacunar. Ah, sí, creo que hace 2 días ya dijeron, sí, ahora sí ya vamos a empezar a vacunar. No traían prisa de vacunar como otros países. Yo me dice, pues, ¿por qué? Ya vacunen, ¿no? Pues primero, Taiwán no tiene prisa para vacunar porque no tienen por qué tener prisa. Ahí pasaron una racha de 8 meses sin que se muriera una sola persona. Es decir, ahí se muere una persona y o sea, sale en el periódico, uy, un fallecido. O sea, así, pasan periodos larguísimos sin un solo contagio, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué van a tener prisa de vacunar si lo tienen tan bien controlado, no? Entonces ellos decidieron primero a ver qué vacuna va a ser mejor aceptada por nuestra gente, cuál es la que la gente se siente más confiada, queremos que todos se vacunen, no queremos presionar a ver esto, total decidieron, queremos tal vacuna ya, y van a empezar a vacunar a su ritmo. No tienen que destramparse con la vacuna porque ellos tienen todo muy bien controlado, ¿me explico? Y tarde o temprano Taiwán va a tener a su población vacunada, pero no lo tiene que hacer así. Eso es comprender al pueblo que se gobierna y saber, si aquí les empujo la vacuna, todo el mundo va a decir, no, a ver, yo no, ¿sí? Entonces, claro. Benito, porque conocen, lo mismo Japón, acá no queremos un montón de pruebas, lo vamos a manejar de esta manera, les ha funcionado bien. Eso es lo que nos falta en México, entender que aquí decirle a la gente, oiga, quédense todos en casa, y a todas las empresas, ¿no? Cierren. Y oiga, yo tengo 500 empleados, ¿qué quiere que haga con ellos? Los corro a todos. ¿Y qué va a pasar después? O sea, en un México que como el que tenemos, pues tendrían que haber otra manera de solucionar. Así que... Claro. Doctora, ya para concluir, agradeciendo nuevamente su invitación, ahorita viendo la estrategia de vacunación, viendo los errores, desaciertos, malos pronósticos, porque las fechas ciertamente no se han cumplido. Yo soy profesional de la salud, no he sido vacunado, así como muchos colegas míos. Igual se está vacunando de afuera hacia adentro. Si usted pudiera escribir, digamos, un capítulo más, ahorita viendo con las vacunas, ¿qué comentaría con el tema de las vacunas y la estrategia de vacunación en México? Bueno, la estrategia de vacunación en México no es mucha estrategia, ¿no?
Bueno, no eso, volvemos, parece no ser una estrategia de salud pública, parece ser una estrategia político-electoral, ¿no? Entonces se van a manejar las vacunas hoy en la mañana estaba viendo, ¿no? Que el presidente López Obrador va a iniciar las campañas de vacunación en tal lugar y ese inicio de la campaña de vacunación coincide con sus visitas en cada lugar, ¿no? Sí, qué padre, ¿no? Así. Es muy lamentable, muy, muy lamentable. A ver, se estableció un plan que estaba muy mal hecho, que estaba terrible y todo lo demás, que no tenía mucho fondo ni no era suficientemente robusto, pero se puso un plan. Ahora hicieron lo que se les pegó la gana, menos seguir su propio plan. Exacto. Entonces el personal de la salud se tenía que vacunar. Pues, oiga, no sé si no se han dado cuenta, pero todavía no terminan de vacunarlos. El personal de los profesionales de la salud, oigan, porque cuando dicen vamos a vacunar a los de primera línea, yo creo que hay una ignorancia o una soberbia y una falta de visión tan grave que no se dan cuenta que hoy por hoy todos los profesionales de la salud son primera línea. Porque vivimos en un país en donde precisamente las autoridades no tuvieron a bien controlar la dispersión del virus. Entonces, pues la señora que va con el ginecólogo, ¿cómo caramba sabe el ginecólogo que la señora no está infectada con COVID? ¿Me explico? Ese médico necesita una vacuna. El que hace terapias de rehabilitación a pacientes con esclerosis múltiple o que han tenido traumas y se están rehabilitando, ¿cómo sabe que sus pacientes no tienen COVID? No lo sabe, porque vivimos en un país que no hace pruebas, porque el 70% de los casos son asintomáticos, por una serie de cosas. Pero a ver, esa gente es dispensable entonces. O sea, ese ginecólogo si se muere no nos importa, ¿o cómo? Porque, a ver, los odontólogos, la CDC pone al odontólogo en el nivel más alto de riesgo de adquisición de COVID-19. A la par, solo con los que hacen en terapia intensiva la intubación. Los anestesiólogos y los que hacen esa parte de intubación en la terapia intensiva y así. ¿Por qué? Pues porque ellos están trabajando a 2 centímetros de la boca de una persona generando aerosoles, ¿sí? Un odontólogo está generando aerosoles potencialmente infecciosos a menos de 1 metro de la boca de una persona. Y entonces cuando López-Gatell compara a los odontólogos con un repartidor de pizzas, eso fue lo que hizo. Dijo, pues es lo mismo, pues el repartidor de pizzas, pues, o sea, ¿qué? ¿Lo vamos a vacunar también? Pues él hace un trabajo también esencial, pero se va a tener que esperar para cuando le toque. Ah, bueno, a ver, entonces son dispensables estas personas que dan servicios de salud a nuestra población. Porque yo estoy hablando de los paramédicos, los médicos, las enfermeras, los camilleros, los odontólogos, los terapeutas, los que hacen terapia de rehabilitación, de física, esto. O sea, sí, todos, pues, los profesionales de la salud, punto. Ellos no se han vacunado en nuestro país, pero ya nos fuimos a vacunar a los adultos mayores. No que tenga nada malo de vacunar a los adultos mayores, pero pues ya se salieron del esquema, porque no han terminado con lo primero, ya van por lo segundo, y ahora se fueron a lo tercero, que ni siquiera era parte del plan, que era vamos a vacunar a los maestros. Hoy retracta López-Gatell que tal vez no, porque sí parece que ya no es buena estrategia vacunar maestros. No sé por qué dijo eso, lo leí en una nota periodística. Ahorita me voy a meter a saber exactamente por qué, pero ya dio el pitazo de que sí, tal vez ya no, lo de vacunar maestros, que mejor hay que terminar de vacunar a los adultos mayores. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza la estrategia de vacunación. Lo que es peor de la estrategia de vacunación va esto, es el discurso, la retórica que se está haciendo para la población, la información que se le está dando a la gente es, ya tenemos vacunas, no se preocupen, ya esto se va a terminar. Ellos saben que eso es mentira. La vacunación no va a tener un efecto como una herramienta de control de la pandemia hasta que del 75 al 80% de la población esté vacunada. Entonces,
la vacunación va a ser una herramienta muy útil de blindaje para que no vuelvan a haber repuntes así muy graves, ¿sí? Pero el efecto no se va a sentir hasta mediano o largo plazo. Mientras, se tiene que hacer otra cosa porque los siguientes 200,000 ya están en fila para morirse. Entonces, lo más lamentable de la estrategia de vacunación es que por fines político-electorales se le está mintiendo a la población, haciéndole creer que ya llegó la vacuna, entonces ya no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero solo que quieran ponerse una venda sobre los ojos y decir que no nos importa que se mueran otros 200 o 300,000 mexicanos. Y yo creo que pues serían muy pocos los que pensarían así, ¿no? Claro. Híjole. Pues, esperemos que haya, no hay soluciones mágicas. Esperemos que ahorita Estados Unidos acabe de vacunar a su gente para que nos pueda mandar más estrategias. Esperemos que se abra el mercado para los privados, para que usen la infraestructura de las farmacias que ya está. Digo, hay muchas, no quiero decir Claro. marcas, pero hay muchas farmacias que están en Muy, cada esquina y que ahí distribuyendo vacunas lo logras. Esperemos. Estados Unidos es lo Autoridad. que ha hecho. Sí. Las farmacias no venden las vacunas. Nadie vende vacunas. Hoy por hoy nadie vende vacunas. El gobierno estadounidense le da estas vacunas a la CVS Pharmacy, al Walgreens, al Walmart, a quién sabe qué. Le da estas vacunas para ayúdame a vacunar a la gente. Claro. Entonces, pues la farmacia nada más cobra, no sé, la jeringa y la enfermera que va a poner el algodoncito y ya. La vacuna no. La La vacuna vacuna no. no. Pero a cambio de esto, ahora qué fácil la logística. Hay lugares en Estados Unidos, tengo una muy buena amiga que el día de antier, ella vive en Atlanta, y antier se regresó, estaba aquí en México, regresó a Atlanta. Llegando a Atlanta, lo primero que hizo fue irse a vacunar. Se llevó a su esposo y vámonos a vacunar. Llegaron a un centro de vacunación, no hay gente, no piden nada. Llegaron, sí, ¿qué vacuna tienen? Moderna, ok, sí, pásele, llénele aquí, pum, la vacuna, ya está, con su cita para la siguiente vez. ¿Por qué es que se puede hacer así? Se puede hacer así porque uno, pues no necesita ahí estar el ejército y los siervos de la nación y la gente haciendo porras y cantando cumbias y saliendo en las noticias. Ese centro de vacunación, pues no hay nada, ahí está la gente nada más. ¿Por qué? Porque la intención es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y entre menos show y drama se haga, es más eficiente. Claro. Y allá, pues como involucran a tantas instancias en el proceso de vacunación, entonces se hace muy eficiente. Pero aquí lo tenemos que hacer tan engorroso, que pues sí, así vamos a cuentagotas. Que está bien, tarde o temprano estaremos vacunados. ¿Sí? Más tarde que temprano. Pero el punto es, y eso está muy bien, cada persona vacunada es extraordinario, sí. Ok, nada más que esto va a llevar tanto tiempo y mientras la gente se sigue muriendo, tenemos una tercera escalada en la puerta de entrada, está a punto de azotarnos, ¿sí? Y ahorita lo que importa es cómo hacemos que se muera la menor cantidad de personas. Pues sí, eso es. Sí, doctora, ¿alguna red social que, digo, nos podemos encontrar en Twitter? Ahí está su usuario. Tiene también un programa, ¿no? Un plan nacional de Salvemos Conciencia, ¿no? También sí. Que busca brindar atención médica a domicilio. Ahí lo compartiremos ahorita en los comentarios de YouTube para que la gente pueda tener acceso. Y pues bueno, la iniciativa se llama Salvemos Conciencia. Somos una iniciativa altruista, una asociación civil ahora sin fines de lucro, desde luego altruista. Lo que hacemos es dar información basada en evidencia científica. Somos un grupo de científicos, de médicos, que estamos simplemente tratando de ayudar a la población en este periodo tan complicado. Todo lo que hacemos es pro bono, es gratis, así, ¿no? Estamos tratando de tener una plataforma de atención médica temprana para pacientes COVID gratuita, ¿no? Claro, toda la atención gratuita, en donde se maneja un protocolo médico que desarrollamos dentro de la iniciativa, varios de los médicos y científicos que ahí trabajamos, que estamos ahí aportando,
y con mucho éxito, con mucho éxito. Es es un protocolo médico de tratamiento temprano del paciente COVID que se hace a distancia, son puras consultas remotas, gratuitas. Se da la parte de atención médica y de acompañamiento emocional, y todo esto lo conjuntamos con información útil sobre COVID, el contagio, la enfermedad, como todo lo relacionado con la enfermedad, con el virus y con la pandemia. Entonces, si quieren, visiten el sitio. También Salvemos Conciencia está en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Y somos una iniciativa que hace todo esto. Hoy por hoy los médicos de Salvemos Conciencia han atendido por vía remota a cerca de 2,000 pacientes gratuitamente, y venimos cargando un índice de letalidad que es aproximadamente del 1.4%, queriendo decir que hemos salvado muchas vidas, ellos, los héroes, ellos médicos, que son quienes atienden a los pacientes, desde luego, no yo hago las otras partes, como estar aquí conversando con ustedes. Se han salvado mucha gente, y todo esto se hace un esfuerzo pro bono, pero aceptamos desde luego donativos, porque para la plataforma necesitamos pagar el desarrollo tecnológico y no hemos podido terminar de hacer eso. En cuanto se tenga, y ojalá esté nuestra plataforma lista para poder ayudar al mayor número de personas posible, ahora que nos azote esta siguiente escalada. Esperemos tener eso ahí. Visiten el sitio. En unos días vamos a cambiar la página de internet. Creo que a la gente le va a gustar mucho. Es una página muy bonita, con mucha más información más rica, más amigable para el usuario, la página y todo lo demás. Visiten ahí periódicamente. Ahí estamos como Salvemos Conciencia, y también en las redes sociales. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por su invitación. Aquí en su casa estamos muy agradecidos con todo lo que aprendimos, y bueno, seguiremos en esta batalla que, aunque ya estamos cansados, todavía no acaba. No quiero decir que apenas viene lo bueno, porque no quiero decirlo, pero bueno, estamos listos para lo que se venga. Y pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Estamos en contacto, y bueno, suerte con todas sus iniciativas. Muchas gracias, al contrario. Gracias por la invitación. De hecho, ha sido un placer tener esta charla, de verdad. Ojalá que la gente que nos escuchó y esto le haya sido de utilidad. Y cuídense mucho. Ahora sí que no bajen la guardia, pero ya saben cómo, Sí, ¿eh? sí, todavía no es tiempo, pero ya casi. Bueno, muchas gracias a todos Muy por buenas noches. sintonizarnos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estaremos en contacto. Nos vemos en 2 semanas nuevamente en Ciencia, Ética y Algo Más. Mucho éxito, con mucho éxito. Es un protocolo médico de tratamiento temprano del paciente COVID que se hace a distancia, son puras consultas remotas, gratuitas. Se da la parte de atención médica y de acompañamiento emocional, y todo esto lo conjuntamos con información útil sobre COVID, el contagio, la enfermedad, como todo lo relacionado con la enfermedad, con el virus y con la pandemia. Entonces, si quieren, visiten el sitio. También Salvemos Conciencia está en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Y somos una iniciativa que hace todo esto. Hoy por hoy los médicos de Salvemos Conciencia han atendido por vía remota a cerca de 2,000 pacientes gratuitamente, y venimos cargando un índice de letalidad que es aproximadamente del 1.4%, queriendo decir que hemos salvado muchas vidas, ellos, los héroes, ellos médicos, que son quienes atienden a los pacientes, desde luego, no yo hago las otras partes, como estar aquí conversando con ustedes.
se ha salvado mucha gente y todo esto se hace un esfuerzo pro bono, pero aceptamos desde luego donativos porque para la plataforma necesitamos pagar el desarrollo tecnológico y no hemos podido terminar de hacer eso. En cuanto se tenga, y ojalá esté nuestra plataforma lista para poder ayudar al mayor número de personas posible ahora que nos azote esta siguiente escalada. Esperemos tener eso ahí. Visiten el sitio, en unos días vamos a cambiar la página de internet, creo que a la gente le va a gustar mucho, es una página muy bonita, con mucha más información, información más rica, más amigable para el usuario, la página y todo lo demás. Visiten ahí periódicamente, ahí estamos como Salvemos Conciencia y también en las redes sociales. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por su invitación. Aquí en su casa estamos muy agradecidos con todo lo que aprendimos y bueno, seguiremos en esta batalla que aunque ya estemos cansados, todavía no acaba. No quiero decir que apenas viene lo bueno porque no quiero decirlo, pero bueno, estamos listos para lo que se venga. Y pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Estamos en contacto y bueno, suerte con todas sus iniciativas. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, de hecho ha sido un placer tener esta charla, de verdad. Ojalá que la gente que nos escuchó y esto le haya sido de utilidad y cuídense mucho. Ahora sí que no bajen la guardia, pero ya saben cómo, ¿eh? Sí, sí, todavía no es tiempo, pero ya, ya casi. Bueno, muchas gracias a todos Muy por buenas noches. sintonizarnos, muchas gracias a todos por sintonizarnos, estaremos en contacto, nos vemos en 2 semanas nuevamente en Ciencia, Ética y algo más. Se hace a distancia, son puras consultas remotas, gratuitas, se da la parte de atención médica y de acompañamiento emocional y todo esto lo conjuntamos con información útil sobre COVID, el contagio, la enfermedad, como todo lo relacionado con la enfermedad, con el virus y con la pandemia. Entonces, si quieren visiten el sitio, también Salvemos Conciencia está en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Y somos una iniciativa que hace todo esto. Hoy por hoy los médicos de Salvemos Conciencia han atendido por vía remota a cerca de 2,000 pacientes gratuitamente y venimos cargando un índice de letalidad que es aproximadamente del 1.4%, queriendo decir que hemos salvado muchas vidas, ellos, los héroes, ellos médicos, que son quienes atienden a los pacientes, desde luego, no yo hago las otras partes, como estar aquí conversando con ustedes, se ha salvado mucha gente y todo esto se hace un esfuerzo pro bono, pero aceptamos desde luego donativos porque para la plataforma necesitamos pagar el desarrollo tecnológico y no hemos podido terminar de hacer eso. En cuanto se tenga, y ojalá esté nuestra plataforma lista para poder ayudar al mayor número de personas posible ahora que nos azote esta siguiente escalada. Esperemos tener eso ahí. Visiten el sitio, en unos días vamos a cambiar la página de internet, creo que a la gente le va a gustar mucho, es una página muy bonita, con mucha más información más rica, más amigable para el usuario, la página y todo lo demás. Visiten ahí periódicamente, ahí estamos como Salvemos Conciencia y también en las redes sociales. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por su invitación. Aquí en su casa estamos muy agradecidos con todo lo que aprendimos y bueno, seguiremos en esta batalla que aunque ya estemos cansados, todavía no acaba. No quiero decir que apenas viene lo bueno porque no quiero decirlo, pero bueno, estamos listos para lo que se venga. Y pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Estamos en contacto y bueno, suerte con todas sus iniciativas. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, de hecho ha sido un placer tener esta charla, de verdad. Ojalá que la gente que nos escuchó y esto le haya sido de utilidad y cuídense mucho.
Ahora sí que no bajen la guardia, pero ya saben cómo, Sí, ¿eh? sí, todavía no es tiempo, pero ya, ya casi. Bueno, muchas gracias a todos Muy por buenas noches. sintonizarnos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estaremos en contacto. Nos vemos en 2 semanas nuevamente en Ciencia, Ética y algo más. Acompañamiento emocional, y todo esto lo conjuntamos con información útil sobre COVID, el contagio, la enfermedad, como todo lo relacionado con la enfermedad, con el virus y con la pandemia. Entonces, si quieren, visiten el sitio. También Salvemos Conciencia está en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Y somos una iniciativa que hace todo esto. Hoy por hoy los médicos de Salvemos Conciencia han atendido por vía remota a cerca de 2,000 pacientes gratuitamente, y venimos cargando un índice de letalidad que es aproximadamente del 1.4%, queriendo decir que hemos salvado muchas vidas, ellos, los héroes, ellos médicos, que son quienes atienden a los pacientes, desde luego, no yo hago las otras partes, como estar aquí conversando con ustedes. Este, se han salvado mucha gente, y todo esto se hace un esfuerzo pro bono, pero aceptamos desde luego donativos, porque para la plataforma necesitamos pagar el desarrollo tecnológico y no hemos podido terminar de hacer eso. En cuanto se tenga, y ojalá esté nuestra plataforma lista para poder ayudar al mayor número de personas posible ahora que nos azote esta siguiente escalada. Esperemos tener eso ahí. Visiten el sitio. En unos días vamos a cambiar la página de internet. Creo que a la gente le va a gustar mucho. Es una página muy bonita, con mucha más información más rica, más amigable para el usuario, la página y todo lo demás. Visiten ahí periódicamente. Ahí estamos como Salvemos Conciencia, y también en las redes sociales. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por su invitación. Aquí en su casa estamos muy agradecidos con todo lo que aprendimos y bueno, seguiremos en esta batalla que aunque ya estamos cansados, todavía no acaba. No quiero decir que apenas viene lo bueno porque no quiero decirlo, pero bueno, estamos listos para lo que se venga. Y pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Estamos en contacto y bueno, suerte con todas sus iniciativas. Muchas gracias, al contrario. Gracias por la invitación. De hecho, ha sido un placer tener esta charla, de verdad. Ojalá que la gente que nos escuchó y esto le haya sido de utilidad. Y cuídense mucho. Ahora sí que no bajen la guardia, pero ya saben cómo, ¿eh? Sí, sí, todavía no es tiempo, pero ya casi. Bueno, muchas gracias a todos Muy por buenas noches. sintonizarnos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estaremos en contacto. Nos vemos en 2 semanas nuevamente en Ciencia, Ética y algo más.